¿Alguna vez has sentido que hay algo en tu vida que no avanza, que por más que oras, luchas y crees, algo invisible sigue bloqueando tu camino? Es como si tus esfuerzos se estrellaran contra una pared que no puedes ver, pero que sabes que está ahí. Has declarado el nombre de Jesús, has clamado con lágrimas, pero esa situación no cambia. Y no es porque falte fe, es porque hay cadenas espirituales que no se rompen solo con intención, sino con autoridad. Hoy no estás aquí por accidente. Hoy el Espíritu Santo te ha traído a este mensaje porque es tiempo de abrir tus ojos y tu espíritu a una batalla real que muchos ignoran, pero que sigue afectando familias, destinos y generaciones enteras. Sí, las maldiciones existen, las cadenas invisibles son reales, pero también lo es el poder que las rompe. Y ese poder no es humano, es el poder glorioso del nombre de Jesucristo. Una oración dicha con revelación puede ser más poderosa que 1000 gritos desesperados. Y eso es exactamente lo que viviremos juntos hoy. Antes de avanzar, quiero que actives tu fe con un acto público. Escribe ahora mismo en los comentarios: hoy rompo toda maldición en el nombre de Jesús. No lo pienses, escríbelo, decláralo con convicción. Algo empieza a cambiar cuando confiesas con tu boca lo que tu espíritu está recibiendo. Número 1. El llamado divino personal. ¿Alguna vez has sentido que Dios no responde? ¿Que tus oraciones suben, pero no hay eco del cielo? Hoy quiero decirte algo que puede cambiar por completo tu forma de ver la fe. Dios no está en silencio. Él está llamando por tu nombre ahora mismo. No es un mensaje genérico, es un mensaje hecho a tu medida. Jeremías 33:3. No es solo un versículo bonito para poner en una postal. Es una invitación viva. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso quiere decir que tu oración tiene el poder de activar la voz de Dios. Una voz que revela, que rompe cadenas, que quebranta maldiciones ocultas que llevan años atormentándote. Cuando tú oras en el nombre de Jesús, no estás lanzando palabras al aire, estás marcando directamente al trono de gracia. Y ese trono no está ocupado ni cerrado, está disponible, está esperando tu clamor. Tal vez pienses que has orado muchas veces y no pasa nada, pero la pregunta no es si oraste, sino si esperaste respuesta. Muchos oran sin expectativa, como quien marca un número y cuelga antes de que contesten. Pero Dios responde a la fe enfocada, a la oración que dice: Señor, vengo sabiendo que tú puedes y espero verte actuar. No es casualidad que estés escuchando esto ahora mismo. No es coincidencia que este mensaje esté atravesando tu pantalla, tus audífonos o el silencio de tu cuarto. Esto es un momento divinamente sincronizado. Dios no improvisa. Él orquestó este encuentro para hablarte, para que sepas que ya tiene preparada una respuesta a esa oración que llevas tiempo postergando o repitiendo sin convicción. Esa carga que llevas, ese patrón familiar que se repite, ese bloqueo invisible que te frustra tiene nombre y también tiene salida. Y esa salida se activa con una oración con fe. Jesús no es un espectador en tu historia. Él es el libertador que entra en escena cuando tú decides clamar. Y clamar no es repetir palabras. Clamar es posicionarse en la fe. Es decir, ya no acepto esta maldición como parte de mi identidad. La rompo en el nombre de Cristo Jesús. Porque cada maldición tiene un código de acceso espiritual que solo se desbloquea con fe específica. No generalices tu oración. No digas solo: ayúdame, Señor. Dile: Señor, rompo con esta ansiedad, con esta adicción, con esta pobreza espiritual o emocional que ha perseguido a mi familia por generaciones. Cuando oras con esa claridad, algo se activa. El cielo responde con precisión quirúrgica. El Espíritu Santo te revela cosas grandes y ocultas, como dice el versículo. Te muestra raíces que no veías, patrones que heredaste, mentiras que creíste. Y en ese momento,
comienza la liberación. No por emoción, por revelación. Dios no rompe maldiciones por casualidad, las rompe por fe activa, por oración específica, por un corazón dispuesto. Y quiero que escuches esto con el corazón. Tu voz de oración tiene autoridad. Cuando tú hablas en el nombre de Jesús, el infierno escucha y se sacude. Tú no estás rogando como esclavo, estás declarando como hijo. Cristo te delegó su autoridad. Eso significa que tus palabras en oración tienen el peso del cielo detrás. No estás solo, no estás desarmado, no estás repitiendo frases vacías, estás profetizando tu liberación. Por eso Dios te dice, hoy es el día. No pospongas más esa oración. No sigas esperando a sentirte mejor, más fuerte o más digno. Él no te está esperando perfecto, te está esperando dispuesto. Hoy es el momento. Hay maldiciones que se han sostenido en el tiempo porque nadie se atrevió a enfrentarlas, pero tú sí. Tú estás aquí y estás a punto de levantar tu voz y romper con todo lo que ha intentado detener tu propósito. Y quiero que lo entiendas con claridad. Hay estrategias de liberación que Dios solo revela cuando oras. El enemigo se esconde en lo que ignoras. Pero cuando clamas, Dios te muestra las trampas, las raíces, los orígenes, te da dirección precisa, así que no subestimes el poder de una oración. Es tu herramienta más poderosa, es tu arma secreta, es el canal por donde fluye la voluntad del cielo a tu vida. Y hoy, si te atreves a usarla, el poder de Jesús será activado y toda maldición que te atormenta será quebrantada. No te vayas de este mensaje sin orar. No cierres tu corazón sin responder al llamado. Dios ya habló, ya te llamó por tu nombre. Ahora es tu turno de clamar con autoridad. Hazlo con fe, hazlo con expectativa, hazlo creyendo que lo imposible será posible. Porque en el nombre de Jesús, toda maldición cae, toda cadena se rompe y comienza tu liberación. Hoy es tu día, ahora es tu momento. Respóndele, ora y observa cómo el cielo responde con poder. Número 2. La autoridad del nombre de Jesús. ¿Sabes por qué las maldiciones tiemblan cuando pronuncias el nombre de Jesús? Porque ese nombre no es una palabra cualquiera, es un decreto, es una espada, es una llave que abre y cierra puertas en el mundo espiritual. Filipenses capítulo 2, versículos del 9 al 11, nos dice que Dios le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esto no es poesía, es autoridad celestial. Cuando tú dices Jesús con fe, no estás nombrando una figura religiosa, estás activando la identidad del Rey de Reyes, estás trayendo a la escena al vencedor absoluto. Las maldiciones generacionales existen, lo sabemos. Muchas veces sufrimos consecuencias que no sembramos nosotros, pero que vinieron heredadas, como patrones que se repiten, escasez, enfermedad, fracasos constantes, relaciones rotas, ciclos que parecen imposibles de romper. Pero ahí es donde entra el poder del nombre de Jesús. Porque lo que fue transmitido por sangre humana se cancela con la sangre divina. Cuando invocas a Jesús, estás trayendo la sangre que rompe pactos ocultos, la sangre que habla más fuerte que cualquier maldición. No estás peleando esta batalla solo, y mucho menos desarmado. El nombre de Jesús no es una muletilla, es tu arma legal en el mundo espiritual. Es un sello que declara, este territorio le pertenece al cielo. Cuando tú oras diciendo, en el nombre de Jesús, estás firmando con la autoridad del Cordero. Estás recordándole al enemigo que tú no vienes en tu nombre, sino en el del que venció en la cruz. Y esa cruz no fue una derrota, fue el acto legal que anuló toda acta de condenación que estaba en tu contra. Ahora bien, no se trata solo de pronunciar el nombre, sino de activarlo con fe. Hay quienes lo dicen sin convicción, como si fuera un recurso automático. Pero el poder no está en repetir, sino en creer.
Cuando dices Jesús, sabiendo que Él es tu escudo, tu juez justo, tu defensor, tu libertador, algo cambia. El mundo invisible lo sabe. Los demonios lo reconocen antes que muchos creyentes. Ellos tiemblan no por el sonido, sino por la autoridad detrás del sonido. Por eso intentan que tú lo digas con duda, con miedo, con debilidad. Pero hoy tú vas a pronunciar ese nombre con conciencia, con revelación, con valentía. El enemigo no se sujeta a tus emociones, se sujeta a la autoridad de Jesús, y esa autoridad te ha sido delegada. Jesús mismo lo dijo: toda autoridad me ha sido dada, por tanto, vayan. Él no se quedó con la autoridad, la compartió contigo. Eso quiere decir que tú no estás suplicando por liberación, estás ejecutando una orden desde el cielo. Cuando declaras en el nombre de Jesús, toda maldición se rompe, estás estableciendo un decreto espiritual que debe cumplirse. El infierno no puede resistirse a esa orden cuando es emitida con fe genuina. Cada vez que dices Jesús con un corazón encendido por la fe, los recursos celestiales se activan, ángeles se mueven, puertas se abren, maldiciones se debilitan. Es como si el cielo dijera: ha hablado uno de los nuestros, ejecutemos la orden. Pero debes hablar como hijo, no como mendigo. No hables desde el miedo, habla desde tu herencia espiritual. No pronuncies su nombre como si estuvieras pidiendo permiso. Pronúncialo como quien sabe que tiene respaldo divino. Jesús no es una idea, es una persona viva. Su nombre no es una etiqueta, es una autoridad activa. Cuando tú pronuncias ese nombre, no solo estás haciendo oración, estás entrando en una dimensión superior donde los principios del reino gobiernan sobre las leyes de maldición. Por eso, cada vez que algo te atormente, que sientas opresión, que veas patrones repetidos, detente y di: Jesús, este territorio te pertenece. En tu nombre declaro que esta maldición cae, y permanece en esa fe. No te muevas por lo que ves, muévete por lo que declaraste. La autoridad se ejercita, no se negocia. No necesitas esperar una sensación, solo necesitas creer. No es cuestión de gritar, sino de decretar. Recuerda, estás hablando desde el trono, no desde la desesperación. Y cada palabra que pronuncias con convicción no solo resuena en la tierra, sino que tiene eco en el cielo. Así funciona la fe. Así se activa el poder. Así se quebrantan las cadenas. Hoy quiero retarte a usar ese nombre con valentía, ya no más pronunciarlo por costumbre. Que cada vez que digas Jesús, lo digas como quien porta un arma invencible, como quien sabe que detrás de ese nombre hay ángeles listos para actuar, hay promesas listas para cumplirse, hay maldiciones listas para caer. No estás solo. Tienes el nombre más alto, más fuerte, más glorioso, y ese nombre está en tu boca. Úsalo, decláralo, y mira cómo el infierno retrocede. Porque cuando tú dices Jesús, el cielo responde, y el enemigo no tiene más opción que huir. Número 3. El poder de la oración específica. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas oraciones parecen tener poder y otras no? ¿Por qué a veces oramos y todo cambia, mientras que otras veces oramos y parece que nada sucede? Hoy quiero revelarte algo que puede transformar por completo tu vida espiritual. La diferencia entre orar y orar con poder sobrenatural. Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. No dice la oración bonita o la oración larga, sino eficaz. ¿Y qué hace que una oración sea eficaz? Su especificidad, su raíz en la justicia de Cristo y su enfoque espiritual con propósito. Una oración específica tiene precisión divina. Cuando tú oras diciendo, Señor, rompe esta cadena de ansiedad que heredé de mi madre, estás tocando un punto real, no una idea vaga.
Estás hablando de una maldición específica, y eso permite que el poder del cielo se enfoque como un láser espiritual sobre aquello que te atormenta. Las oraciones generales obtienen respuestas generales, pero las oraciones precisas activan respuestas exactas. No es lo mismo decir, Señor, ayúdame, que decir, Señor, quebranta este ciclo de escasez financiera que se repite generación tras generación en mi familia. Cuando oras desde tu posición como justo en Cristo, el cielo responde con una fuerza distinta. No estás orando como quien pide un favor, sino como quien ejerce un derecho. En Cristo fuiste justificado, y esa justificación te da acceso a orar con resultados. Por eso dice que la oración del justo puede mucho. Puede romper cadenas, puede cancelar pactos ocultos, puede secar raíces de maldición que llevan años ocultas. Y ese poder no está reservado para unos pocos. Está disponible para todo aquel que se posiciona con fe y humildad y se atreve a orar con precisión. Pero atención, la eficacia se mide por los resultados, no por la forma. No necesitas usar palabras elegantes ni fórmulas perfectas. Necesitas que tu oración toque el cielo y haga temblar el infierno. Y eso ocurre cuando oras con fe, con convicción y con claridad. Las oraciones que cambian vidas no son siempre las que suenan mejor, sino las que nacen de un corazón sincero y se dirigen a una situación real. Esas son las que sacuden el mundo espiritual. La persistencia en la oración también tiene un papel clave. Muchas veces la liberación no ocurre con una sola oración, sino con una insistencia constante, con una fe que no se cansa, con una boca que no se rinde. Jesús mismo nos enseñó a orar sin desmayar, porque la oración persistente acumula poder. Es como llenar un cántaro gota a gota hasta que se desborda. Tú puedes estar orando por lo mismo día tras día, y tal vez no ves nada, pero el poder se está acumulando. Y cuando el cántaro espiritual se llena, esa maldición que parecía resistente cae sin aviso. Ahora bien, antes de orar por liberación, es necesario confesar. Esto es fundamental. No puedes ejercer autoridad si tienes una puerta abierta al enemigo. Confesar tu pecado no es humillarte, es limpiarte. Es volver a alinearte con la justicia de Cristo y posicionarte correctamente para que tu oración tenga peso espiritual. Porque el que confiesa y se aparta alcanza misericordia, y desde esa misericordia es que oras con confianza, sabiendo que estás cubierto por la gracia. Quiero que entiendas que tu oración específica no solo es escuchada, sino que activa protocolos celestiales. Sí, cada palabra tuya puede activar ángeles, estrategias, recursos del cielo diseñados exactamente para tu situación. No estás lanzando palabras al aire, estás soltando instrucciones en el ámbito espiritual que movilizan el cielo a tu favor. Cuando tú oras y dices, Señor, en el nombre de Jesús, cancelo toda palabra maldita que se pronunció sobre mí cuando era niño, estás activando algo. Estás autorizando al cielo a intervenir. Como un rayo láser corta con precisión lo que una luz difusa no puede tocar, así también la oración específica corta ataduras que una oración genérica no alcanza. Y no se trata de orar más, se trata de orar mejor. Se trata de enfocarte, de identificar la raíz del problema y de hablar con autoridad sobre eso. Tu fe es el conductor. Cuanto más clara sea tu fe, más directamente viaja el poder de Dios hacia tu situación. Pero no basta con orar. Debes actuar conforme a lo que oraste. La fe verdadera siempre viene acompañada de obediencia. Si oras por libertad, debes caminar como libre. Si oras por restauración, debes hablar, pensar y actuar como alguien restaurado. Esa coherencia entre tu oración y tu conducta activa el milagro, porque Dios honra la fe obediente, no la fe pasiva. Hoy te invito a dejar atrás las oraciones de rutina, a dejar de pedir solo por fortaleza general
o bendición genérica. Dios quiere que seas claro, que pongas nombre a lo que te atormenta, que declares lo que necesitas quebrar. Ora como hijo, con precisión, con fe y con autoridad. Y cuando lo hagas, no tengas duda, las cadenas comenzarán a caer, las maldiciones se romperán y la gloria de Dios se manifestará exactamente en esa área que parecía imposible de tocar. Esta es la diferencia entre orar y orar con poder sobrenatural. Y ese poder ya está en tu boca. Úsalo hoy. Número 4. Identificando maldiciones activas. ¿Te has dado cuenta de que hay áreas en tu vida donde, por más que lo intentes, parece que algo invisible te bloquea? ¿Has notado que ciertos patrones negativos se repiten una y otra vez? No solo en ti, sino también en tus padres, tus abuelos, tus hermanos. Esto no es coincidencia. Esto es señal de que hay maldiciones activas operando en tu vida. Y hoy, en el nombre de Jesús, vamos a identificarlas, confrontarlas y declarar que no tienen más poder sobre ti. Porque como dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él ya pagó el precio, pero ahora es tu turno de reconocer lo que está funcionando en tu contra para poder quebrantarlo con oración específica y fe activa. Los patrones repetitivos son una de las señales más claras de que hay una maldición activa. Si tu madre vivió con una enfermedad crónica y ahora tú enfrentas la misma dolencia sin causa médica aparente, si en tu familia todos los matrimonios terminan en separación o traición, si generación tras generación han vivido en escasez, endeudamiento o ruina, eso no es casualidad. Es una huella espiritual. Es una maldición que tomó derecho legal por medio del pecado, la iniquidad, o incluso palabras malditas pronunciadas por autoridades. Pero lo más poderoso que debes recordar es que si puedes identificarla, puedes confrontarla. No hay maldición que resista el poder de Jesús activado con fe. Cristo no murió en la cruz para que tú sigas caminando bajo peso espiritual. Él se hizo maldición en tu lugar para que tú pudieras caminar en bendición. Pero esa redención se activa cuando tú la tomas. No basta con saberlo intelectualmente, necesitas posicionarte espiritualmente. Y eso comienza con diagnosticar correctamente lo que estás viviendo. Hay áreas de tu vida donde, a pesar del esfuerzo, siempre hay estancamiento. Hay enfermedades que persisten sin explicación. Hay confusión emocional constante. Entonces necesitas detenerte y preguntarte, ¿esto tiene raíces espirituales que deben ser cortadas? Muchas veces, las maldiciones se manifiestan de manera específica. No lo hacen al azar. El enemigo es estratégico. Él ataca donde más impacto puede generar. Por eso muchas personas enfrentan bloqueos financieros crónicos, aunque sean trabajadores irresponsables. Es como si siempre algo inesperado les arrebatara lo ganado. Esa es una señal. Otras personas sufren enfermedades que no se explican por exámenes médicos, pero que se repiten de generación en generación. Esa es otra señal. Hay quienes no logran establecer relaciones sanas. Siempre hay abandono, traición o soledad profunda. Y aunque cambien de entorno, de personas, de decisiones, el patrón persiste. Eso es un síntoma de atadura espiritual. Cuando tú reconoces estas señales, no debes entrar en temor, sino en autoridad, porque tu redención ya fue pagada. Tú no estás tratando de convencer a Dios de liberarte. Él ya lo decidió en la cruz. Pero Él espera que tú reconozcas lo que está mal y actúes en fe. Identificar una maldición activa es el primer paso hacia tu libertad. No puedes quebrantar lo que no puedes nombrar. Es por eso que este mensaje es tan crucial. Porque al ponerle nombre a lo que te oprime, activas el poder del cielo para liberarte. Los síntomas físicos también son indicadores.
Hay personas que viven con fatiga constante, migrañas que no ceden o enfermedades que siempre aparecen cuando están a punto de avanzar en un área importante de sus vidas. Eso no es casual, es un sabotaje espiritual. Y también lo es cuando las finanzas nunca alcanzan, cuando los negocios se caen sin explicación, cuando las oportunidades se evaporan en el último momento. Ahí hay un patrón que necesita ser roto en oración. Y atención a esto, las maldiciones no solo afectan el cuerpo o el dinero, también afectan el propósito. Cuando sientes que tu vida está estancada, que tus sueños mueren antes de empezar, que algo dentro de ti te sabotea cada vez que te propones avanzar en tu llamado, eso también es una señal. Hay resistencia espiritual que intenta detener tu destino. Pero cuando tú lo identificas y lo enfrentas con oración en el nombre de Jesús, esa maldición tiene que soltarte. Las maldiciones operan como virus informáticos en tu alma. Están ahí, en silencio, corrompiendo todo desde dentro. Pero Cristo es el antivirus perfecto. Su sangre limpia, restaura y anula todo código malicioso que el enemigo haya implantado. Hoy puedes iniciar el proceso de sanidad total. Hoy puedes declarar: Señor, muéstrame las áreas donde hay maldición. Te entrego mi historia, mi sangre, mi herencia, mi dolor, y declaro que por tu sangre toda maldición queda anulada. No ignora las señales. No las normalices. No digas, así soy yo, o así es mi familia. Eso es lo que el enemigo quiere que creas. Pero Dios te dice, Cristo ya pagó. Ahora te toca activarlo con fe. Identifica, confronta, declara y ora. Porque la oración no solo consuela, también libera. Y hoy puede ser el inicio de tu verdadera libertad. No hay cadena que resista a la luz cuando decides encenderla. Hoy esa luz es tu fe. Esa oración específica es tu arma y ese nombre Jesús es tu llave maestra. Usa todo eso. Y mira cómo las maldiciones que te atormentaban comienzan a caer una por una hasta que no quede ni rastro de ellas. Porque si el Hijo te liberta, serás verdaderamente libre. Número 5. La sangre de Jesús como cobertura. Hay algo que cambia todo, algo que no se puede comparar con ningún otro poder en la tierra. Algo que fue derramado una vez, pero que sigue hablando hoy. Estoy hablando de la sangre de Jesús. No es simbólica, no es metafórica, es real, viva y poderosa. La sangre de Cristo es tu cobertura legal, tu pasaporte espiritual, tu escudo invisible y tu garantía de acceso directo al poder de Dios. Cuando entiendes esto, ya no peleas como víctima, sino como alguien que tiene derecho, porque esa sangre fue el precio más alto jamás pagado, y fue pagado por ti. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, que no fuimos rescatados con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación. Esto significa que tu redención, tu liberación y tu victoria no dependen de lo que puedas hacer, sino de lo que ya fue hecho en la cruz. Jesús tomó sobre sí nuestras maldiciones, las cargó, las absorbió, las enfrentó. Y al morir, su sangre selló un nuevo pacto, un pacto de libertad, de restauración y de protección para ti. La sangre de Jesús no es solo un símbolo religioso, es la moneda con la que se cancelaron todas las deudas espirituales. Si alguna maldición tiene derecho legal sobre tu vida, ese derecho fue anulado en la cruz. Y cada vez que tú invocas la sangre con fe, estás activando ese recibo de cancelación. Estás recordando al mundo espiritual que lo que el enemigo tenía contra ti ya no tiene validez. Porque la sangre lo borró, la sangre lo quebrantó, la sangre lo venció. Lo que hace única a la sangre de Cristo es que habla, y no grita juicio, grita misericordia. Mientras la sangre de Abel clamaba venganza desde la tierra, la sangre de Jesús clama desde el cielo a favor tuyo. Clama perdón,
clama justicia divina, clama liberación completa. Por eso, cuando el enemigo intenta acusarte, tú puedes levantar tu voz y decir: la sangre de Cristo habla por mí. Y en ese momento, toda acusación pierde fuerza, toda condena se desvanece, toda maldición queda sin efecto. Y lo más glorioso es esto: esa sangre no solo te limpia, también te da acceso. Porque no basta con ser perdonado, necesitas acercarte al trono de gracia, y solo puedes hacerlo por medio de la sangre. La sangre es la llave, es la entrada, es el camino abierto. Cuando oras en el nombre de Jesús, bajo la cobertura de su sangre, estás entrando legalmente en la presencia del Padre, no como extraño, no como forastero, sino como hijo legítimo. Y ahí, delante del trono, puedes clamar por tu liberación, y el cielo te escucha, no porque seas perfecto, sino porque estás cubierto. Y hay algo más: la sangre te da autoridad, no solo acceso. Cuando declaras la sangre de Jesús sobre una maldición específica, no estás pidiendo un favor, estás ejerciendo un derecho, porque la sangre no fue derramada en vano. Fue derramada para que tú tengas legalidad espiritual. Por eso, cuando enfrentes cualquier forma de maldición, ya sea emocional, generacional, financiera o espiritual, no lo hagas con miedo. Hazlo con certeza. Di con firmeza: aplico la sangre de Cristo sobre esta área, reclamo lo que Jesús ganó por mí y declaro que ninguna maldición puede operar aquí. Pero atención, la sangre debe aplicarse con intención. No es automática, no es mágica, es espiritual, y tú eres quien debe activarla con fe. Así como en Egipto los israelitas pusieron la sangre en los dinteles de sus casas para que el ángel de la muerte no entrara, tú también debes aplicar la sangre conscientemente sobre tu mente, sobre tu cuerpo, sobre tu familia, sobre tus finanzas, sobre tus generaciones. Cada área que presentes bajo la sangre queda protegida, sellada, separada del alcance del enemigo. Y no olvides que la sangre también renueva tu pacto con Dios. Cada vez que la invocas con fe, estás recordándole al cielo y a la tierra que perteneces al reino, que estás bajo un nuevo pacto, no de condena, sino de gracia, que ya no caminas bajo maldiciones antiguas, sino bajo la bendición de Abraham, que vino a través de Cristo. Esa sangre no solo te recuerda quién eres, también le recuerda al enemigo, quien no tiene ya poder sobre ti. Por eso te digo hoy: la sangre de Jesús es tu certificado de libertad. Así como un documento legal libera a un esclavo, la sangre de Cristo ha firmado tu acta de libertad eterna. Ya no eres propiedad del pasado, no estás a merced de patrones oscuros, no eres el resultado de maldiciones familiares. Eres redimido, y lo puedes demostrar. ¿Cómo? Mostrando tu pasaporte, la sangre. Cuando el enemigo venga a acusarte o a atormentarte, muéstrale el sello. Dile: estoy cubierto por la sangre, aquí no puedes tocar, aquí no tienes entrada, aquí hay alguien que pertenece a Cristo. Así que ora, declara, aplica, cree y sobre todo vive cada día sabiendo que hay una sangre que te cubre, que te protege, que te respalda y que sigue gritando desde el cielo: libre, perdonado, redimido, intocable, porque cuando tú activas el poder de Jesús con oración y aplicas su sangre con fe, toda maldición que te atormentaba cae, y lo hace para siempre. Número 6. Romper cadenas generacionales. ¿Y si te dijera que tú puedes ser el primero libre de tu linaje? Que aunque naciste en una historia marcada por dolor, escasez, enfermedades, infidelidades o violencia, tú puedes ser quien rompa con todo eso y empiece algo completamente nuevo. Dios no te puso en tu familia por accidente. Te puso como interruptor, como punto de quiebre, como el eslabón que rompe con la maldición y activa la bendición. Éxodo 34, 6 y 7 lo dice claramente. Dios es misericordioso y fiel,
lento para la ira y grande en amor. Sí, Él visita la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación, pero su misericordia va por 1000 generaciones. Eso significa que lo que Dios quiere hacer contigo es 1000 veces más fuerte que lo que el enemigo intentó hacer con tus antepasados. Las cadenas generacionales existen. Las ves en patrones que se repiten una y otra vez. Hombres que abandonan sus hogares, mujeres que sufren violencia, enfermedades hereditarias que pasan como herencia silenciosa, adicciones que no empiezan contigo, pero que terminan controlando tu vida. Y uno podría pensar, así es mi familia, así soy yo. Pero Dios te dice, no, así eras. Pero hoy tienes en tus manos el poder de cambiarlo todo, porque en Cristo, todo aquel que cree es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, y si pasaron entonces, no tienen poder legal para quedarse. Tú puedes ser ese primer libre, ese que decide con la ayuda de Dios romper con lo que viene contaminando tu linaje, no con fuerza humana, sino con la autoridad del cielo, no por emociones, sino por revelación. Y cuando tú te levantas en esa revelación, no solo te liberas, tú liberas también a los que vienen después de ti. Tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, incluso tus padres, pueden comenzar a experimentar libertad cuando tú tomas tu lugar como intercesor generacional. Dios está buscando a alguien en cada familia, a alguien que diga basta, a alguien que no repita la historia, sino que escriba una nueva, alguien que ore, que se arrepienta, incluso por pecados que no cometió personalmente, pero que han abierto puertas en el mundo espiritual. Porque cuando reconoces que hubo desobediencia en tus generaciones pasadas y tú decides caminar en obediencia, estás cerrando portales espirituales, estás cancelando pactos antiguos, estás rompiendo legalidades que el enemigo ha usado para operar en tu árbol genealógico. Pero atención, estas maldiciones no se rompen solas, no desaparecen con el tiempo. Debes confrontarlas. Debes orar con intención, con palabras específicas, con autoridad. Debes decir, en el nombre de Jesús, yo cancelo toda maldición generacional de escasez, de enfermedad, de fracaso, de abandono, de depresión. La rompo hoy. Por la sangre de Cristo, declaro que no tiene más acceso a mi vida ni a los míos. Eso es ejercer tu autoridad como heredero del reino, y no solo se trata de orar. También se trata de vivir de forma diferente, porque cada acto de obediencia que hagas hoy cancela desobediencia pasada. Cada vez que eliges perdonar en lugar de guardar rencor, cada vez que decides dar en lugar de retener, cada vez que eliges la verdad sobre la mentira, estás sanando tu línea. Estás construyendo un nuevo patrón, uno que ahora transmite bendición en lugar de maldición. Imagina lo que pasará cuando tus hijos te miren y no repitan tus heridas, sino tu sanidad. Cuando tus nietos vivan libres de lo que tú venciste. Cuando otros en tu familia, al verte, comiencen a buscar lo mismo que tú encontraste en Jesús. Porque tu libertad es semilla, y toda semilla tiene poder de multiplicación. Lo que conquistas en oración hoy será herencia espiritual mañana. Esa es la gracia generacional de Dios. Él no solo quiere bendecirte a ti, quiere usar tu decisión de fe para bendecir a 1000 generaciones después. Y hay algo aún más profundo. Cuando tú sanas, no solo liberas a los que vienen, también honras a los que pasaron. Tal vez tus padres no supieron cómo romper esas cadenas. Tal vez tus abuelos no conocieron a Cristo. Tal vez nadie en tu familia entendió que había un mundo espiritual real que debía enfrentarse con armas espirituales. Pero tú sí lo estás entendiendo. Y cuando tú te levantas, no solo cierras puertas, también restauras legado. También limpias la historia. También dignificas el apellido que cargas. Eres el eslabón que puede cambiar toda una línea. No porque seas fuerte, sino porque eres obediente.
no porque seas perfecto, sino porque estás dispuesto. Dios no está buscando héroes, está buscando corazones, corazones dispuestos a interceder, a perdonar, a reconocer, a romper, a construir. Porque cuando tú activas el poder de Jesús con oración y declaras tu libertad en su nombre, esa maldición que atormentó tu familia por generaciones se quiebra. Hoy puedes ser ese primero libre, ese que Dios miró desde el principio y dijo: a través de él, de ella, voy a traer restauración. Esa persona que el infierno temía que se despertara. Pero ya despertaste, ya sabes que hay algo más. Y ahora, en el nombre de Jesús, empieza a caminar como quien ha sido escogido para cambiar la historia. Ora con autoridad, vive con propósito y no mires atrás, porque lo que hoy decides en fe será la bendición que mañana cubrirá generaciones enteras. Número 7. La palabra como espada. Hay una arma que no falla, que no se oxida, que no se desgasta y que corta con precisión quirúrgica todo lo que Dios no plantó en tu vida. Esa arma es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 12 nos dice que la palabra es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos. No es un texto viejo ni un conjunto de frases bonitas. Es la voz del cielo, el filo del Espíritu y la herramienta más poderosa que puedes empuñar para quebrantar las maldiciones que te atormentan. Cuando tomas un versículo y lo declaras con fe, no estás citando poesía, estás soltando decretos celestiales. Cada promesa bíblica es una sentencia de liberación sobre tu vida. Es como si el cielo dijera: esto es lo que yo, tu Padre, ya decidí sobre ti. Y cuando lo haces en voz alta, tu voz se transforma en un eco de la voz de Dios, trayendo orden a donde había caos, trayendo vida a donde había muerte, trayendo verdad a donde el enemigo plantó mentiras por generaciones. La palabra tiene vida propia. No es solo letra, está viva por el poder del Espíritu Santo. Y lo más poderoso es que ella misma revela lo que está escondido. ¿Sabes por qué muchas maldiciones permanecen tanto tiempo en una vida? Porque están ocultas bajo capas de justificación, de miedo, de ignorancia. Pero la palabra llega justo ahí. Parte el alma y el espíritu. Discierne intenciones. Saca a la luz lo que parecía normal, pero no lo era. No puedes cortar lo que no puedes ver. Por eso necesitas la espada del Espíritu, para que te revele qué raíces están operando en tu alma que Dios no plantó. Y aquí está el punto clave. No puedes luchar contra maldiciones sin una espada afilada. No basta con tener una Biblia. Tienes que conocerla, tienes que meditar en ella, tienes que confesarla. Porque mientras más tiempo pasas en la palabra, más cortante se vuelve tu espada espiritual. Cada pasaje que memorices, cada promesa que abraces, cada verdad que hagas tuya, se convierte en una hoja afilada que el enemigo no puede resistir. No subestimes el poder de declarar un versículo en medio de la tormenta. Eso puede cambiar todo. Hay maldiciones que no responden a tus lágrimas, pero sí a la palabra, porque hay maldiciones que operan como virus escondidos en tu sistema espiritual, y solo la palabra penetra hasta el punto exacto donde están escondidas, y cuando entra, corta la mentira, corta el miedo, corta la maldición. Por eso Jesús, cuando fue tentado en el desierto, no respondió con emociones ni con razonamientos. Respondió con la Escritura. Escrito está, dijo, y cada vez que pronunciaba la palabra, el enemigo retrocedía. Tú puedes hacer lo mismo. No importa cuánto tiempo una maldición haya estado activa en tu vida, cuando tú tomas la espada y la usas, algo se rompe. Por ejemplo, si toda tu vida has escuchado voces internas diciéndote que no vales, puedes declarar: soy hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Si has vivido bajo ruina financiera, puedes declarar: el Señor es mi pastor, nada me faltará.
Salmo 23. Si vienes de generaciones de enfermedad, puedes decir, por sus llagas fui sanado. Isaías 53:5. Cada declaración es un corte, un tajo preciso que va separando lo que es de Dios y lo que no. La palabra también expone lo que hay dentro de ti. A veces el problema no es externo, sino interno. Intenciones, pactos, pensamientos arraigados que están alimentando la maldición sin que lo sepas. Pero cuando meditas en la palabra, ella actúa como un espejo. No solo ves al enemigo, te ves a ti, ves dónde has permitido raíces de amargura, de idolatría, de conformismo. Y ahí también la palabra corta, porque ella no solo es espada para pelear hacia afuera, también es bisturí para sanarte por dentro. Y no olvides esto, cuando tú confiesas la palabra en voz alta, estás creando una atmósfera. Los ambientes espirituales se forman por palabras. Cuando hablas temor, el miedo se fortalece, pero cuando hablas la palabra, la atmósfera cambia, se limpia, se alinea, se vuelve inhabitable para maldiciones, porque donde hay verdad revelada, la mentira no puede operar, y toda maldición se sustenta en mentiras. Por eso declarar la palabra es una estrategia de guerra espiritual. No solo te alimenta, te defiende, te cubre, te libera. La palabra de Dios también te ayuda a discernir lo que es temporal y lo que es espiritual. No todo lo difícil que vives es una maldición. A veces es parte de la vida, pero cuando es espiritual, la palabra lo revela. Te hace sentir esa inquietud en el corazón, te abre los ojos y entonces puedes orar con precisión, declarar con autoridad y actuar con sabiduría. Esa es la función de una espada bien usada. Y lo más impactante es esto. Cuando tú hablas la palabra con fe, es como si Dios mismo estuviera hablando a través de ti. Tu voz se convierte en la voz del cielo, y todo el reino de las tinieblas reconoce ese sonido, porque no es tu fuerza, es su autoridad en tu boca. Y cuando eso ocurre, las maldiciones tiemblan, porque saben que el Verbo eterno, la palabra hecha carne, está siendo proclamada otra vez, y donde se proclama su palabra hay liberación. Así que toma tu espada, no la dejes guardada, ármate, declara, corta, y observa cómo día tras día, palabra tras palabra, maldición tras maldición comienzan a caer, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, y cuando tú la activas con oración activa el poder de Jesús en tu vida. Número 8. Ayuno y oración poderosa. Hay maldiciones que no se rompen solo con palabras. Hay cadenas que no se quiebran con una oración ligera o un pensamiento positivo. Hay demonios, como dijo Jesús en Marcos 9:29, que no salen sino con oración y ayuno. Esto significa que hay niveles de resistencia espiritual que exigen una respuesta igual de profunda, igual de radical, igual de determinada. Y si tú has estado luchando con una maldición que parece resistirse a todo, hoy Dios te dice, es hora de subir de nivel, es hora de combinar tu oración con ayuno, porque esa combinación activa un poder que las tinieblas no pueden resistir. El enemigo no se queda donde no tiene derecho, pero muchas veces ese derecho se arraiga en generaciones, en heridas antiguas, en pactos no confesados, en hábitos sostenidos. Y cuando esas raíces están profundamente enterradas, no basta con solo declarar. Necesitas cavar hondo, necesitas ir al espíritu, y ahí es donde entra el ayuno. Porque el ayuno no es castigo, es estrategia, no es religiosidad, es autoridad. Es el lenguaje del espíritu que dice, estoy tan determinado a ser libre, que incluso voy a negar mi cuerpo para enfocar mi alma y mi espíritu en Dios. Y esa decisión mueve los cielos, acelera respuestas, rompe ciclos, quita el velo que impide que veas claramente. Cuando ayunas, no solo estás dejando de comer, estás diciendo, Señor, quiero más de ti que de cualquier otra cosa. El ayuno desactiva el ruido de la carne.
Disminuye el volumen de tus deseos humanos para que aumente el volumen de tu discernimiento espiritual. Muchas veces no ves la maldición porque estás rodeado de distracciones, pero cuando ayunas, tu visión se limpia, tu espíritu se agudiza, tu discernimiento se afina, y es ahí donde puedes identificar con claridad qué puerta está abierta, qué raíz sigue viva, qué pensamiento está alimentando esa maldición, y entonces puedes cortarlo con precisión. El ayuno amplifica tu oración. Es como si le añadieras fuego al incienso que sube al cielo. Es intensidad espiritual, es urgencia, es determinación, y eso no pasa desapercibido en el reino de los espíritus. Cuando tú ayunas y oras, el infierno sabe que algo se está moviendo, sabe que estás yendo más allá de lo superficial. Sabe que ya no eres alguien distraído, tibio o pasivo. Eres alguien que está dispuesto a pagar el precio por su libertad. Y eso activa respuestas. Eso rompe resistencias. Eso empuja murallas espirituales que llevaban años levantadas. Recuerda que Jesús mismo estableció esta verdad. Hay situaciones que no cambian sino con oración y ayuno. No es que el ayuno obligue a Dios a hacer algo, es que el ayuno te posiciona a ti para recibir con mayor poder lo que Dios ya quiere hacer. Es una herramienta de alineación. Mientras más debilitas la carne, más se fortalece el espíritu. Y cuando tu espíritu está fuerte, tu fe crece, tu autoridad se activa, tu discernimiento se abre. Y ahí es cuando puedes orar, no solo desde la necesidad, sino desde la convicción. El ayuno también rompe fortalezas mentales. Muchas maldiciones se alimentan de pensamientos falsos. Yo no valgo, nunca voy a salir de esto es parte de mí. Pero cuando ayunas, tu mente se renueva. Comienzas a ver las cosas como Dios las ve. Comienzas a creer lo que Él dice sobre ti. Y eso es vital, porque la fe no opera donde hay mentira. El ayuno desactiva esas mentiras internas y te permite acceder a una fe más pura, más efectiva, más poderosa. Además, el ayuno es una expresión de humildad. Es una manera práctica de decir, Señor, no confío en mi fuerza, confío en la tuya. No me apoyo en mi estrategia, me rindo ante tu voluntad. Y la palabra dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Cuando tú te humillas en ayuno, esa gracia se activa. Y esa gracia no es solo consuelo emocional, es poder espiritual, es respaldo celestial, es unción que rompe yugos. Y no podemos olvidar esto, el ayuno crea hambre espiritual. Mientras más ayunas, más hambre tienes, pero no solo física. Te das cuenta que quieres más de Dios, que necesitas más, que lo terrenal ya no te satisface y esa hambre atrae su presencia, su poder, su gloria, porque Dios llena a los que tienen hambre. Él responde al que le busca con todo el corazón y cuando su presencia se manifiesta, ninguna maldición puede permanecer. Tu ayuno es tu sacrificio personal por tu libertad. Así como Jesús dio su vida para que tú fueras libre, tu ayuno es tu acto de entrega que dice, valoro tanto mi libertad que estoy dispuesto a incomodarme, a interrumpir mi rutina, a quebrantar mi carne para activar lo eterno. No es castigo, es guerra, no es sufrimiento, es redención, no es pérdida, es inversión. Hoy si hay maldiciones que han resistido por años, si has orado y parece que nada cambia, si te sientes atrapado en ciclos que no terminan, este es el llamado. Sube de nivel. Entra en ayuno. Combina tu oración con ese acto profundo de entrega, porque esa mezcla es dinamita espiritual, y cuando se activa, no hay maldición que pueda resistirlo. Jesús ya te dio el ejemplo. Tú solo tienes que seguirlo. Porque hoy, si decides ayunar y orar con fe, activas el poder de Jesús y quebrantas toda maldición que te atormenta. Y lo haces para siempre. Número 9. Confesión y arrepentimiento.
Hay puertas que tú mismo abriste sin darte cuenta, y son esas puertas las que muchas veces mantienen activas las maldiciones que hoy te atormentan. Pero aquí está la buena noticia. La misma llave que las abrió también puede cerrarlas, y esa llave se llama confesión y arrepentimiento. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice algunos pecados, no dice si te portas bien después, dice Él es fiel. Su fidelidad es más grande que tu error, pero necesita tu confesión. Necesita que pongas en palabras lo que has callado, porque lo que no se confiesa se queda, y lo que se queda contamina. El pecado oculto es el terreno favorito del enemigo, es su refugio legal, es el escondite donde puede operar sin que lo detectes. Pero cuando tú lo nombras, cuando lo sacas a la luz, cuando le dices al cielo y a la tierra: sí, esto lo hice, pero ya no quiero cargarlo más, ese pecado pierde poder. Porque la confesión rompe el acuerdo. El pecado no solo es una acción, es un pacto espiritual. Y cada pacto que no se rompe permanece. Pero cuando confiesas con el corazón y no solo con los labios, estás firmando la cancelación de ese contrato espiritual con las tinieblas. Y eso cierra la puerta que el enemigo estaba usando para entrar. Pero atención, confesar no es suficiente si no va acompañado de arrepentimiento. Y arrepentirse no es sentirse mal. Arrepentirse es cambiar. Es tomar una decisión interior de soltar el pecado y caminar en dirección opuesta. Muchos confiesan y siguen haciendo lo mismo. Eso no rompe maldiciones, solo alivia la culpa momentáneamente. Pero el arrepentimiento genuino cierra la puerta por completo. Es decirle a Dios: no solo quiero que me perdones, quiero ser diferente. Quiero caminar en santidad. Quiero vivir en obediencia. Y cuando eso sucede, el cielo responde. La gracia se derrama y las maldiciones empiezan a caer una por una. La limpieza interna libera poder externo. Tal vez llevas tiempo orando por liberación, por sanidad, por cambios, pero sientes que nada se mueve. Pregúntate: ¿hay algo que no he confesado? ¿Hay algo que he mantenido en la sombra? Porque una conciencia sucia debilita tu autoridad espiritual. Pero cuando tu alma está limpia, cuando has confesado lo que te ataba, algo se activa en tu interior. La fe fluye con más fuerza. La autoridad toma su lugar y el enemigo ya no puede resistir. Y aquí quiero decirte algo profundo. Puedes confesar también por tu familia. Puedes ponerte en la brecha como lo hizo Nehemías, como lo hizo Daniel. Ellos confesaron sus pecados y los de su pueblo, y esa confesión generacional rompió ciclos. Si sabes que hay pecados en tu línea familiar que abrieron puertas, brujería, idolatría, infidelidad, pactos oscuros, puedes decir hoy: Señor, en el nombre de Jesús, confieso la maldad de mis antepasados y te pido que cierres esa puerta por el poder de tu sangre. Esa oración tiene un eco eterno y puede cambiar no solo tu presente, sino tu legado. Es importante que sepas que cuanto más fuerte es la resistencia a confesar algo, más poder tiene ese pecado. Si hay un área en tu vida que sientes imposible de abrir, si hay un recuerdo que te causa vergüenza al punto de no querer mencionarlo jamás, ahí probablemente se esconde una fortaleza demoníaca. Pero Dios no te pide confesión para humillarte, te la pide para liberarte. Él ya sabe lo que hiciste, no necesita tu confesión para saberlo, la necesita para que tú puedas soltarlo, porque mientras no lo verbalices, sigue en tu alma como una raíz oculta que alimenta maldiciones, tormentos, bloqueos y estancamientos. Y no olvides el poder de la confesión específica. No digas solamente: Señor, perdóname por todo. Eso es general. Eso no corta con precisión. Di: Señor,
Te confieso mi orgullo, mi lujuria, mi envidia, mi desobediencia, mi resentimiento, mi pacto oculto, mi participación en lo oculto, mi alianza con lo impuro. Mientras más específico eres, más específico es el corte espiritual. Y cuando el corte es preciso, la liberación también lo es. Incluso hay momentos en que Dios te llamará a una confesión pública. No siempre, pero hay pecados que solo se rompen completamente cuando se confiesan delante de testigos. Porque lo que se expone, se sana. Y lo que se sana, deja de tener poder sobre ti. Tal vez eso te asusta, pero lo que más debería asustarte es mantener esa puerta abierta por miedo al qué dirán. Porque las maldiciones no se detienen por orgullo, se detienen por verdad. Hoy Dios te está extendiendo una llave maestra. Y esa llave se llama confesión genuina, no para condenarte, sino para liberarte, no para avergonzarte, sino para restaurarte. Así como una sola llave puede abrir muchas cerraduras, tu confesión puede desatar múltiples áreas de tu vida que estaban atadas: finanzas, relaciones, salud, propósito, paz. Todo puede empezar a alinearse cuando tú te atreves a confesar y a arrepentirte de verdad. Este es el momento. No sigas ocultando lo que te está destruyendo. No sigas alimentando con tu silencio lo que Dios quiere destruir con su luz. Confiesa, arrepiéntete y cierra hoy mismo las puertas que han mantenido activas las maldiciones que te atormentan. Porque cuando lo haces con sinceridad, la sangre de Jesús entra, y cuando su sangre entra, no queda nada que pueda resistir. Todo cambia, todo se limpia, todo se restaura, todo se libera. Hoy puede comenzar tu verdadera libertad. Solo necesitas abrir la boca y soltar el alma. Número 10. La fe que mueve montañas. Hay montañas espirituales que no se mueven con gritos, ni con lágrimas, ni con esfuerzo humano. Hay cadenas que no se rompen solo con buenas intenciones o deseos de cambio. Hay maldiciones tan profundas, tan antiguas, tan enquistadas, que solo se quiebran con una fe verdadera, activa y específica. Jesús fue claro en Marcos 11, versos 23 y 24. Cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Esta no es una metáfora poética, es una estrategia espiritual, es una llave divina, porque la fe no es solo un sentimiento bonito, es una fuerza viva, una certeza interior que conecta tu oración con el poder de Dios. Y ese poder es el que quebranta toda maldición que hoy te atormenta. Tu fe determina el tamaño de tu liberación, no el tamaño del problema, no el poder del enemigo, sino el nivel de fe con el que enfrentas la oscuridad. Porque la fe es como una palanca espiritual. Cuanto más grande tu fe, mayor la fuerza que se libera desde el cielo. Y esa fe no depende de lo que ves, sino de lo que crees. No se trata de que todo parezca bien, se trata de que tú creas que Dios puede hacerlo, aun cuando todo parezca en contra. Esa es la fe que rompe maldiciones, la que se planta firme y dice, no importa lo que diga mi historia, yo sé lo que ha dicho mi Dios. Y cuando oras así, tu oración se convierte en martillo, en espada, en fuego. Porque la fe transforma palabras en armas poderosas. Jesús habló de una fe del tamaño de una semilla de mostaza, tan pequeña pero tan viva, tan simple pero tan explosiva, porque no se trata de tener una fe gigantesca, sino una fe genuina, una fe pura, una fe sin duda, y esa pequeña semilla es capaz de mover montañas. ¿Sabes qué son esas montañas hoy? Esos ciclos de dolor que no terminan, esos patrones familiares que se repiten, esas maldiciones que cargan tu mente, tu cuerpo, tus relaciones. Pero hoy, si tienes fe, aunque sea pequeña, esa fe puede ordenar a esa montaña que se mueva y se moverá, porque la fe no se queda callada, la fe habla, y cuando habla desde la certeza,
el mundo espiritual obedece. Es importante entender que la fe no crea poder, lo activa. El poder ya está disponible, ya fue depositado en el nombre de Jesús, ya fue comprado en la cruz, pero solo se manifiesta en tu vida cuando tú decides creer. Es como una luz, está lista para encenderse, pero necesita que alguien accione el interruptor. Tu fe es ese interruptor, es la mano que enciende lo sobrenatural. Y cuando haces esa oración, cuando te alineas con el poder del cielo y declaras desde la fe, el poder de Dios comienza a fluir. Empieza a deshacer pactos ocultos, a romper cadenas espirituales, a liberar tu mente, tu alma, tu cuerpo, porque Dios no está limitado, está esperando tu fe para manifestarse. Y aquí viene uno de los secretos más poderosos. Jesús dijo que cuando ores, debes creer que ya has recibido, no que recibirás, sino que ya lo tienes. La fe vive en presente, no dice cuando pase, dice ya pasó, aunque no lo vea. ¿Y sabes qué pasa cuando oras así? Que la maldición pierde poder, porque el enemigo se sostiene en la duda, en el miedo, en la inseguridad. Pero cuando tú oras creyendo que ya fuiste libre, tu espíritu se alinea con la verdad del cielo y esa verdad rompe toda atadura del infierno. Tu confesión de fe es tu declaración de guerra espiritual. Lo que sale de tu boca mientras oras determina tu nivel de autoridad. Si oras desde el miedo, las maldiciones no se inmutan, pero si oras desde la fe, desde la convicción, desde la identidad de hijo o hija de Dios, el mundo espiritual se sacude. Porque no solo estás hablando, estás ordenando, estás activando leyes espirituales, estás cancelando pactos con palabras que llevan peso. Por eso, cuida lo que declaras. Porque tu boca tiene poder para liberar o para estancar. Declara fe, declara libertad, declara que en el nombre de Jesús todo yugo se rompe, toda maldición se cae, toda mentira se deshace. Y no olvides esto, la fe crece cuando se alimenta. No puedes pretender tener una fe que rompe montañas si no la nutres con la palabra. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso, busca promesas específicas, decláralas, memorízalas, úsalas en tu oración como espadas afiladas. Y cada vez que sientas que dudas, vuelve a esa palabra. Repite lo que Dios dijo, porque lo que Él dice tiene más autoridad que lo que tú sientes. Y cuando la fe está nutrida, permanece firme incluso en el silencio, incluso en la espera, porque sabe que lo prometido llegará. La duda es el enemigo silencioso de la oración. Es como un freno espiritual. Puedes orar durante horas, pero si en tu corazón hay duda, estás enviando señales contradictorias. Es como pedirle a Dios con la boca y cancelar con el pensamiento. Pero la fe es congruente, pide y espera, declara y actúa, porque también es eso, acción. Fe sin obras está muerta. Si ya oraste por tu liberación, actúa como libre, camina como libre, decide como alguien que ya fue restaurado, porque eso demuestra al cielo que tu fe es real, y eso acelera la respuesta. Recuerda, cada vez que oras con fe, estás acumulando poder espiritual. Aunque no veas resultados inmediatos, algo se está moviendo. Cada oración es una gota en la copa de liberación. Y cuando esa copa se llena, cae la respuesta, se rompe la resistencia, se abre la puerta. Por eso, no te canses, no te detengas. Tu fe está trabajando, aunque no lo veas. Hoy, tu fe puede ser la llave maestra, esa que abre todas las áreas de tu vida donde el enemigo puso candado, donde la maldición se instaló, donde el dolor se repitió por generaciones. Pero si hoy decides orar con fe, confesar con fe y actuar con fe, verás lo que antes parecía imposible, porque no es tu fuerza, es tu fe en el nombre que está por encima de todo nombre, Jesús. Él ya venció. Tú solo tienes que creerlo y activarlo, porque hoy, si lo haces, ninguna maldición podrá resistir.
todo lo que estaba cerrado se abrirá. Número 11. Resistir al diablo. Hay batallas que no se ganan con esfuerzo físico, ni con argumentos humanos, ni con gritos de desesperación. Hay guerras espirituales que solo se vencen cuando decides dejar de ser víctima y comienzas a ejercer la autoridad que te fue dada. En Santiago capítulo 4, versículo 7, está escrito: «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Este versículo no es simbólico, es una instrucción precisa, un mandato con una promesa. Si te sometes a Dios y resistes correctamente, el diablo no tiene otra opción, tiene que huir. Pero ese orden no es casual. El primer paso es la sumisión. Someterte a Dios no es simplemente decir creo en Él, es obedecerlo, es poner tu vida bajo su señorío, es renunciar a tu voluntad para abrazar la suya. La verdadera autoridad espiritual nace de la obediencia. No puedes reprender lo que secretamente abrazas. No puedes atar al enemigo mientras acaricias el pecado. Por eso, tu sumisión es lo que legitima tu autoridad. A mayor obediencia, mayor respaldo, a mayor entrega, mayor poder operativo. El diablo no teme a tus palabras si tu vida está desconectada de Dios. Pero cuando un corazón sometido habla, el infierno tiembla. Resistir al diablo no es esconderse, ni ignorarlo, ni desear que se vaya. Resistir es confrontarlo activamente, es pararte firme cuando él te susurra mentiras, es decirle no cuando te lanza tentaciones. Es declarar la verdad cuando él siembra confusión. Resistir es un verbo activo, implica movimiento, determinación, autoridad, y esa autoridad no viene de ti, viene de Cristo en ti. Por eso, la clave no está en tu fuerza, sino en tu posición. El enemigo no huye de tu nombre, huye del nombre que representas. Por eso es vital que recuerdes quién eres. Eres hijo de Dios, eres coheredero con Cristo, estás sentado con Él en lugares celestiales. Cuando te presentas con esa identidad, no hablas desde el temor, hablas desde el trono. Ahora, hay algo que debes tener muy claro. No puedes resistir al diablo mientras mantienes puertas abiertas a su influencia. No puedes pretender expulsarlo de tu vida si le das acceso todos los días con tus decisiones. La resistencia efectiva comienza con un arrepentimiento genuino, con una renuncia real a las obras de la carne, con una decisión radical de cortar con lo que contamina, porque no se puede echar fuera lo que se guarda en secreto. La autoridad fluye cuando hay integridad, y la integridad es lo que respalda tus palabras en el mundo espiritual. Resistir al diablo también significa constancia. No es un evento aislado, es un estilo de vida. Cada día, cada pensamiento, cada decisión es un acto de resistencia o de rendición. No basta con resistir una vez y bajar la guardia. El enemigo es persistente, pero tú puedes serlo más. Cada vez que dices no a la tentación, estás fortaleciendo tu espíritu. Cada vez que eliges la verdad sobre la mentira, estás afirmando tu posición. Y esa firmeza sostenida es lo que hace que el enemigo se rinda, porque él no puede con un creyente decidido, constante y lleno del Espíritu Santo. Debes saber también que tu autoridad tiene límites establecidos por Dios. No se trata de andar gritando al diablo por emoción o tradición religiosa. Tu autoridad está sujeta a la palabra. No se basa en tu grito, sino en tu fundamento. No se trata de reprender sin dirección, sino de ejercer tu autoridad desde la cobertura del cielo. Porque cuando estás alineado con Dios, el cielo respalda tu voz, pero cuando actúas por impulso, sin cobertura, sin discernimiento, puedes estar peleando solo, y eso es peligroso. Por eso es tan importante estar lleno de la palabra, de oración, de comunión con el Espíritu. Y hablando de armas, no peleas esta guerra con tus manos. Tus armas no son carnales, son poderosas en Dios. Es la palabra que sale de tu boca.
Es la oración que eleva tu espíritu. Es el nombre de Jesús que tiene toda autoridad. Cuando resistes usando estas armas, no estás simplemente pidiendo que el enemigo se vaya, estás ordenando, estás estableciendo límites, estás marcando territorio espiritual. Y Él lo reconoce, lo sabe, lo respeta, porque no es tu fuerza la que lo hace retroceder, es la autoridad que tú portas cuando estás alineado con Dios. Cuando resistes correctamente, el diablo huye, no discute, no negocia, no se queda a observar, H-U-I-E, porque reconoce que ha perdido espacio, que ha perdido influencia, que ha perdido acceso. Y esa huida no solo te beneficia a ti, protege a tu familia, a tu entorno, a tu círculo, porque un creyente que sabe resistir crea una atmósfera espiritual distinta, levanta un escudo de fe que cubre a otros. Por eso es tan importante que entiendas el poder que tienes. No es un poder prestado, es un poder delegado y fue dado para ser ejercido, no guardado. Resistir al diablo es como ejercer tu ciudadanía espiritual. Así como un ciudadano tiene derechos y responsabilidades, tú también los tienes en el reino. Tienes el derecho de ser libre, pero también la responsabilidad de mantener esa libertad. Y esa responsabilidad se llama resistencia, se llama discernimiento, se llama santidad. Porque cada vez que decides caminar en obediencia, estás honrando tu ciudadanía celestial. Estás diciendo, yo no pertenezco a las tinieblas, pertenezco a la luz. Hoy Dios te dice, deja de vivir a la defensiva, deja de correr, deja de actuar como si estuvieras derrotado. Tienes autoridad, tienes armas, tienes respaldo. Solo tienes que usar lo que ya se te dio, y cuando lo hagas, verás como toda maldición que te atormentaba comienza a romperse. Porque cuando resistes correctamente el enemigo, no tiene otra opción. Tiene que huir. Número 12. Adoración en guerra espiritual. A veces pensamos que la guerra espiritual se gana con palabras fuertes, con estrategias complejas o con una fe que no titubea. Y aunque todo eso tiene su lugar, hay un arma que muchos olvidan, un arma que confunde completamente al enemigo, que rompe el esquema del infierno y desata poder celestial, la adoración. En 2 Crónicas capítulo 20, versículos 21 y 22, vemos cómo Josafat, en medio de una amenaza militar masiva, colocó cantores al frente del ejército. Sí, no puso a los soldados más fuertes, ni a los estrategas, ni a los que portaban las armas, puso adoradores. ¿Por qué? Porque la adoración precede a la victoria. Porque cuando tú decides exaltar a Dios antes de ver el milagro, estás posicionando tu espíritu por encima de la batalla. Adorar cuando todo está bien es fácil, pero adorar cuando la maldición aún parece activa, cuando el problema sigue ahí, cuando el dolor no se ha ido, eso es un acto de fe poderosa. Cada vez que tú levantas tus manos en medio del quebranto, cada vez que cantas aunque tu alma esté herida, cada vez que decides decir, Dios, tú eres bueno, mientras el enemigo susurra que todo está perdido, estás activando el poder de Jesús de una manera que las tinieblas no pueden resistir. Porque tu adoración se convierte en declaración espiritual. Estás diciendo que tu Dios es más grande que la maldición que te atormenta. Y no es solo una expresión emocional. La adoración verdadera libera el poder sobrenatural de Dios en tu situación. Es como una llave que abre puertas que estaban cerradas. Tu voz, tu canto, tu alabanza no son sonidos vacíos, son códigos espirituales. Son instrumentos de guerra. Cuando adoras, estás llamando al cielo a intervenir. Estás haciendo espacio para que Dios actúe. Y Él nunca ignora una adoración genuina. No se trata de performance, se trata de corazón. Un corazón rendido en adoración es un corazón donde Dios habita con poder. Y cuando Él habita, las cadenas se rompen. Los demonios no soportan la adoración genuina.
Ellos pueden resistir gritos religiosos, pueden tolerar declaraciones sin fe, pero no pueden permanecer donde hay una atmósfera saturada de adoración verdadera. Porque la adoración no solo honra a Dios, también envenena el ambiente espiritual para las tinieblas. Es como si cada palabra que pronuncias desde lo profundo del alma liberara fuego espiritual que consume toda oscuridad alrededor. La atmósfera cambia, el peso se levanta, la presión espiritual se rompe, porque el enemigo no puede coexistir con una presencia gloriosa, y la adoración atrae esa presencia. Adorar también es un acto de alineación espiritual. Cuando tú adoras, estás reconociendo la supremacía de Dios por encima de toda situación, por encima de todo espíritu, por encima de toda maldición. Es como firmar un contrato en el mundo espiritual donde declaras que Dios tiene la última palabra. Esa declaración no es simbólica, tiene poder legal, tiene validez en los cielos. Cuando tú dices, Señor, tú eres mi Rey, tú tienes el control, estás desactivando el acceso del enemigo, porque donde reina Cristo, no puede gobernar el infierno. Además, la adoración cambia tu perspectiva. Mientras más adoras, menos atención le das al problema. Mientras más exaltas a Dios, más pequeño se hace tu miedo. La adoración reposiciona tu mirada. Te hace ver lo eterno, lo verdadero, lo inmovible. Y cuando tu enfoque cambia, tu fe se fortalece, y cuando tu fe crece, tu autoridad espiritual se activa. Es una cadena de transformación que comienza simplemente adorando, diciendo, aunque no vea nada, yo sé quién eres. Aunque no entienda todo, yo confío en ti. Y hay algo más profundo. La adoración sincroniza tu corazón con el cielo. Hay una frecuencia espiritual, un ritmo, un sonido que solo se percibe cuando adoras, y en ese ambiente celestial las maldiciones pierden fuerza, porque las maldiciones se sostienen en la carne, en el miedo, en el pecado, pero la adoración eleva tu espíritu por encima de todo eso, te conecta con la esencia del cielo, y en esa frecuencia no hay espacio para el ataque, porque estás cubierto, porque estás envuelto en la gloria de Dios. La Biblia también nos muestra que la adoración activa ángeles guerreros. Hay momentos donde tú estás adorando en tu habitación, en tu iglesia, en el auto, y no lo ves, pero en el mundo espiritual se están moviendo ejércitos celestiales a tu favor. Ángeles que responden a la adoración, ángeles que se movilizan cuando el nombre de Dios es exaltado. Tu adoración no solo produce paz interior, produce guerra espiritual a tu favor. Y esa guerra trae libertad. Muchas veces las maldiciones persisten porque el ambiente no cambia. Se alimentan de la tristeza, del desánimo, del odio, del pecado. Pero cuando tú comienzas a adorar, ese ambiente se purifica. Es como si entraras con incienso al lugar más oscuro. Todo empieza a oler diferente, todo comienza a vibrar en otra dimensión, y lo que antes estaba cómodo en tu vida comienza a incomodarse. Las cadenas invisibles se tensan, se resisten y se rompen, porque la adoración rompe atmósferas. Y cuando la atmósfera cambia, todo cambia. Y no lo olvides, tu adoración también tiene el poder de revelar. Así como un detector de metales saca a la luz lo que está enterrado, la adoración saca a la luz lo que estaba oculto espiritualmente. Maldiciones que estaban escondidas, patrones espirituales que no habías visto, pensamientos contaminantes que pasaban desapercibidos de pronto quedan expuestos, porque la luz de la presencia de Dios revela lo que necesita ser sanado, quebrado, renunciado. Y eso es un regalo, porque no puedes romper lo que no puedes ver. Pero cuando adoras, lo invisible se hace evidente, y lo evidente lo puedes confrontar. Hoy Dios te dice, no subestimes el poder de tu adoración, no la reserves para los domingos, ni para los momentos bonitos. Adora en medio de la tormenta, adora cuando todo tiemble,
Adora cuando te sientas débil, porque cada vez que adoras, estás activando el poder de Jesús. Estás soltando su autoridad en tu vida. Estás haciendo retroceder la oscuridad. Y estás quebrando maldiciones que quizás te atormentaban desde hace años. Adora y verás cómo el cielo pelea por ti. Número 13. Perseverar hasta quebrantar maldiciones. Hay maldiciones que no se rompen con una sola oración. Hay cadenas que no ceden al primer intento. Y no porque Dios no escuche, sino porque hay procesos espirituales que requieren presión constante, fe sostenida, una perseverancia que se niega a rendirse. Jesús lo enseñó claramente en Lucas 18, cuando contó la parábola de la viuda persistente. Una mujer que no tenía poder, que no tenía influencia, pero que tenía algo que el cielo honra profundamente: persistencia. Ella no se detuvo hasta que recibió justicia. Y Jesús dijo: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Ese es el mensaje. Clamar sin cesar es la estrategia que activa la justicia divina. Algunas maldiciones son viejas, se han alimentado por años, por generaciones, han echado raíces profundas y no van a ceder con una oración superficial. Requieren presión espiritual acumulada, requieren que ores hoy y también mañana, que sigas orando cuando no veas resultados, que no interpretes el silencio como abandono, sino como parte del proceso. Cada oración tuya se acumula. Cada vez que abres la boca y clamas, estás debilitando el sistema espiritual que sostiene esa maldición. No lo ves, pero en el mundo invisible hay algo que se está resquebrajando. Estás perforando roca. Y por eso el enemigo usa una táctica antigua pero efectiva: el desánimo. Si logra que te canses, que digas esto no funciona, que bajes los brazos justo antes de la liberación, entonces la maldición sigue operando. Porque no se rompió la estructura espiritual, solo se pausó el ataque. Pero si tú persistes, si decides ser como esa viuda que no se cayó, que no retrocedió, que no aceptó un no como respuesta, entonces estás demostrando fe genuina. Una fe que no se basa en lo que ve, sino en lo que cree. Una fe que dice: no me voy a mover de aquí hasta ver mi victoria. Cada oración persistente es una gota de agua que cae sobre la piedra. Puede parecer inofensiva, pequeña, débil, pero cuando esa gota cae todos los días, sin falta, algo sucede. La piedra cede, la estructura se quiebra. Lo mismo pasa con las maldiciones. No estás empezando de cero cada vez que oras. Estás avanzando, estás presionando, estás abriendo grietas en la fortaleza que antes parecía impenetrable. La persistencia espiritual es una fuerza que no se ve, pero que transforma. Y Dios honra esa clase de fe, porque el que persevera siempre rompe. La persistencia también activa la justicia divina. Dios no se molesta cuando oras una y otra vez. Al contrario, Jesús mismo lo dijo: ¿acaso no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Dios no es como el juez injusto de la parábola. Dios es justo, amoroso, atento, pero quiere que entiendas el poder de no rendirte. Porque mientras tú oras, no solo estás pidiendo, estás demostrando dependencia, confianza, rendición, y eso activa el cielo. Eso provoca que lo que parecía imposible comience a moverse. Ahora bien, perseverar no es repetir como loro la misma frase todos los días. No se trata de automatismo religioso. La persistencia requiere estrategia, no solo repetición. Es saber que cada día puedes orar con un enfoque nuevo, con una palabra distinta, con un versículo fresco. Puedes adorar, interceder, declarar, ayunar, pedir dirección. Es mantener la presión espiritual de forma creativa y constante. No te estanques, no entres en rutina. Perseverar es mantenerte vivo, alerta, intencional. Es adaptar tu oración, pero jamás dejarla. Y aunque no lo creas, cuando persistes, empiezas a ver señales.
Quizás la maldición aún no se ha roto del todo, pero empiezas a notar cambios. Comienzas a percibir paz donde antes había tormento. Sueñas con libertad. Sientes que algo se removió. Tu espíritu lo sabe. Porque la liberación de las maldiciones se anuncia antes de manifestarse por completo, como cuando amanece. La luz comienza a asomarse antes de que el sol esté en el cielo. Persevera y verás la señal, y mientras avanzas, algo más ocurre. Tu carácter se forma, porque la persistencia no solo rompe maldiciones, te transforma a ti, te hace más fuerte, más sabio, más paciente, te conecta más profundamente con Dios. Aprendes a depender, a confiar, a resistir. Y eso es oro puro en el reino. Porque Dios no solo quiere liberarte, quiere formarte, quiere hacerte maduro. Y la perseverancia en oración es una de las herramientas más poderosas para lograrlo. Y no olvides esto. Tu persistencia no solo te impacta a ti, tu fe perseverante se convierte en testimonio para otros. Hay personas observándote, hay hijos, hermanos, amigos, compañeros que están viendo tu lucha. Y cuando ellos te ven orar día tras día, sin rendirte, incluso sin respuestas visibles, ellos también se animan. Tu lucha se convierte en inspiración, tu resistencia se vuelve luz. Y cuando la victoria llegue, porque llegará, ellos sabrán que fue fruto de una fe que no se quebró. Hoy Dios te dice, no pares, no sueltes, no te detengas. Cada oración que haces con fe, cada vez que clamas el nombre de Jesús con convicción, estás activando su poder, estás empujando lo invisible, estás cavando hasta llegar a la raíz de esa maldición. Estás perforando la piedra con tu fe y llegará el momento donde la presión espiritual acumulada será suficiente. La roca se partirá, el ciclo se romperá, la maldición caerá y tú verás lo que parecía imposible suceder. Así que sigue, ora otra vez, cree una vez más, porque lo que Dios tiene para ti vale cada lágrima, cada clamor, cada minuto de perseverancia. La victoria está más cerca de lo que imaginas. Número 14. Sellar la victoria. Has orado, has clamado, has roto cadenas, has sentido como algo espiritual se quebró dentro de ti. Pero escúchame bien, si no proteges tu liberación, esa maldición puede volver. Y no porque Dios no te haya liberado de verdad, sino porque el enemigo siempre buscará una oportunidad para regresar. Jesús lo advirtió en Mateo 12. El espíritu inmundo, al ser expulsado, vaga por lugares secos, y si encuentra la casa vacía y sin protección, regresa con más fuerza. Por eso, después de cada victoria espiritual, hay algo que debes hacer con urgencia: sellarla. Y para eso, Dios nos ha dado una herramienta perfecta, su armadura. Efesios 6, versículos del 10 al 18. No es solo un texto bonito, es una estrategia de protección espiritual detallada. Pablo no estaba hablando en metáforas vacías, estaba entregando un sistema divino de defensa para los hijos de Dios. Cada pieza de esa armadura tiene una función específica, y cuando la usas completa, estás cerrando toda puerta abierta, estás blindando tu vida para que ninguna maldición pueda regresar. Comienza por la verdad. El cinturón de la verdad es lo que sostiene toda la armadura. Sin verdad, todo se desmorona. ¿Y qué significa eso en tu vida diaria? Significa que debes saber, creer y vivir conforme a la verdad de Dios. No basta con saber que fuiste liberado. Debes renovar tu mente con la palabra. Debes recordar que eres una nueva criatura, que tienes autoridad, que no eres esclavo del pasado. La verdad te afirma, la verdad te estabiliza, la verdad te impide retroceder cuando el enemigo intente confundirte. Luego está la coraza de justicia. Aquí no hablamos solo de la justicia de Cristo que te cubre espiritualmente, sino también de la justicia práctica, tus acciones, vivir en integridad, alejarte del pecado, mantener tus caminos alineados con Dios. Todo eso es protección.
porque cuando tú caminas en santidad, cierras brechas, apagas fuegos que podrían reavivar antiguas maldiciones. El pecado es una puerta abierta, pero la justicia es una muralla. Los pies calzados con el Evangelio de la paz te dan estabilidad. Hay personas que son liberadas, pero siguen caminando con inestabilidad, dudando, temiendo, vacilando. El Evangelio te da dirección, te afirma, te recuerda que caminas en victoria, que estás cubierto, que puedes avanzar, que el pasado quedó atrás. Cada paso que das desde tu liberación debe estar basado en la paz que Dios ya estableció en tu vida. No te dejes arrastrar por el caos del entorno. Camina con paz, camina con dirección, y no puede faltar el escudo de la fe, porque créeme, después de una liberación, el enemigo va a lanzar dardos, pensamientos, recuerdos, miedos, sospechas, acusaciones, pero tu fe los apaga todos. Fe no solo en lo que Dios hizo, sino en lo que sigue haciendo. Fe en que estás protegido, en que el poder de Jesús sigue activo, en que no estás solo. Cada vez que crees, estás apagando un dardo. Estás diciendo, no me voy a dejar contaminar por lo que siento, creo en lo que sé. El casco de la salvación protege tu mente. Y créeme, tu mente será uno de los primeros campos de batalla. Después de una liberación, muchas personas empiezan a experimentar pensamientos que los hacen dudar. ¿Y si no fue real? ¿Y si vuelve? ¿Y si todo fue emoción? Pero cuando tienes el casco de la salvación, recuerdas que tu identidad está sellada, que tu alma fue comprada con sangre, que tu mente ya no es un terreno disponible para el enemigo. Protege tu mente, aliméntala con la palabra, rechaza los pensamientos que no vienen de Dios. Y por último, toma la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Esta es tu única arma ofensiva en la armadura. No basta con resistir, a veces tienes que atacar, declarar versículos, usar la escritura como herramienta de combate. Cuando sientas que una vieja maldición intenta regresar, no te paralices, abre la boca, usa la espada. Di, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Di, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Di, el Señor me ha liberado y permaneceré libre. Esa palabra no es simbólica, es arma real, pero no termina ahí. Pablo cierra esta instrucción con una clave vital: orad en todo tiempo. Porque orar no es solo para liberarte, orar es para mantenerte libre. La oración constante es como el mantenimiento espiritual de tu victoria. No dejes que la rutina te apague, no te relajes, no pienses que como ya fuiste liberado, puedes vivir como antes. Tu liberación fue un inicio, no un final. Ahora viene la vigilancia, ahora viene el compromiso, ahora viene el sellado. Y algo más que debes saber: cuando testificas de tu liberación, estás afirmando tu victoria. No guardes en silencio lo que Dios hizo. Cuando hablas, cuando compartes, cuando cuentas cómo el poder de Jesús rompió cadenas en tu vida, no solo estás inspirando a otros, estás reafirmando tu nueva identidad. El infierno tiembla cuando alguien liberado habla con convicción, porque está diciendo, esto es real y lo sostengo con mi vida. Tu testimonio es parte de tu blindaje. Así que hoy, si has sido liberado, si has sentido el poder de Jesús activarse en tu vida, protege esa victoria. No la descuides, no la pongas en pausa, activa la armadura. Ora, vive en justicia, renueva tu mente, habla la palabra y no te desconectes, porque el enemigo solo puede atacar donde hay descuido, pero donde hay fuego encendido, donde hay vigilancia activa, donde hay alguien que camina armado con la verdad y cubierto por la fe, ahí no hay maldición que pueda regresar. Número 15. La oración de activación completa. Todo lo que aprendiste hasta ahora, todo lo que Dios te ha revelado a lo largo de este mensaje, culmina en este momento. Esta no es una oración cualquiera.
es una declaración espiritual que reúne autoridad, fe, verdad y liberación. Es una llave maestra, una combinación exacta de todo lo que el Espíritu Santo ha sembrado en ti hoy. Y si la oras con el corazón correcto, con la fe despierta, con tu espíritu alineado, prepárate para ver el poder de Jesús activarse con fuerza sobrenatural. Porque cuando oras en su nombre, no lo haces como alguien rogando desde la debilidad, sino como alguien que conoce su posición de autoridad. Jesús lo dijo con claridad en Juan 14, «Todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo». No dijo algunas cosas, no dijo, «si estás perfecto», no dijo, «si no fallaste nunca». Dijo, «todo». Porque no se trata de tu perfección, sino de su poder. Y su nombre no es una palabra mágica, es un acceso legal. Cuando oras en el nombre de Jesús, estás entrando en el sistema espiritual con las credenciales del Rey. Estás diciendo, yo vengo con su autoridad, no con la mía. Y eso es lo que el infierno no puede resistir. Esta oración ha sido construida paso a paso con cada verdad que recibiste. Has identificado maldiciones, has reconocido el poder del nombre de Jesús, has ejercido tu fe, has tomado la armadura, has entendido cómo sellar tu victoria. Ahora es el momento de unir todo eso en una sola acción espiritual. Y esa acción es esta oración. No es una fórmula vacía, no es una repetición religiosa, es una herramienta viva que activa el reino de Dios sobre tu vida. Pero hay una condición, fe. Porque no es la oración en sí la que tiene poder, es tu fe puesta en acción al orarla, tu convicción, tu entrega, tu rendición total. Mientras la repitas, quiero que lo hagas visualizando exactamente qué quieres quebrantar, nombrando en tu mente las maldiciones que te han atormentado. Tal vez es una cadena de enfermedad, tal vez son ciclos de fracaso. Tal vez es un patrón de dolor emocional que se repite una y otra vez. Lo que sea, ponle nombre, porque la autoridad espiritual también es específica, y cuando oras con enfoque, con claridad, con dirección, los resultados son distintos. Esta oración no es genérica, es intencional, es quirúrgica, va directo a la raíz de lo que te ha estado oprimiendo. Y si en algún momento sientes que esa maldición quiere regresar, si ves síntomas repetirse, si notas señales espirituales que buscan intimidarte, vuelve a esta oración. No te limites a usarla una sola vez. Recuerda que la persistencia espiritual también es parte del proceso. Puedes usarla cada vez que detectes un ataque, cada vez que percibas una carga, cada vez que quieras hacer mantenimiento espiritual profundo. Y no solo eso, enséñala, compártela, porque no eres el único que está librando batallas invisibles. Hay personas a tu alrededor que necesitan saber que hay una salida, y tú puedes ser esa voz que les muestre el camino. Es más, te animo a escribir lo que ocurra después de orar. Documenta lo que Dios hace, no para crear rutina, sino para tener evidencia, porque a veces Dios comienza a obrar de forma progresiva, a veces responde inmediatamente, a veces cambia algo interno primero, pero cuando tú escribes, cuando llevas registro, tu fe se alimenta. Puedes volver y decir, yo oré esto y Dios respondió así. Tu historia se convierte en testimonio y tu testimonio en arma, porque nadie puede refutar lo que tú viviste. Así que ahora respira profundo, ponte en un lugar de entrega total, cierra tus ojos si puedes, abre tu corazón y repite conmigo esta oración con fe, con convicción, con la certeza de que el cielo te respalda. Padre, en el nombre de Jesús, hoy activo el poder que me diste por medio de tu Hijo. Declaro que toda maldición que ha atormentado mi vida, en mi mente, en mi cuerpo, en mis relaciones, en mis finanzas o en mi propósito, se rompe ahora por el poder de la sangre de Cristo. Tomo la autoridad que me fue delegada y con esa autoridad, en el nombre de Jesús,
Ordeno a todo espíritu opresor, toda herencia de mal, toda palabra maldita, toda atadura invisible, que se rompa ahora y no tenga más poder sobre mí. Renuncio a todo acuerdo consciente o inconsciente que haya permitido estas cadenas. Me cubro con la sangre del Cordero, me visto con la armadura de Dios y sello esta oración con la verdad de tu palabra. A partir de hoy, camino libre, camino en paz, camino con poder, porque Cristo me hizo libre y libre soy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Siente el poder de estas palabras en tu interior, no como palabras al aire, sino como una proclamación legal en el mundo espiritual. Acabas de activar una dinámica celestial, acabas de mover algo en lo invisible que pronto tendrá manifestación en lo visible, así que no lo dejes aquí. Haz de esta oración tu punto de partida. Tu vida de oración continúa, tu relación con Jesús se profundiza. La batalla puede continuar, pero ahora estás armado, empoderado y con el respaldo del cielo. Dios te dice hoy, no hay maldición que pueda resistir el poder de mi Hijo cuando tú oras con fe. Has activado algo real, ahora camina en esa verdad. Vive como alguien que ha sido liberado y lleva esta libertad a otros. Porque lo que hoy empezó con una oración puede convertirse en una nueva historia para tu vida entera. Ahora que hemos recorrido juntos estas enseñanzas, no eres el mismo que comenzó este video. Algo en tu interior ha despertado. Las cadenas que antes no entendías, hoy las has identificado y, lo más importante, has aprendido cómo romperlas con autoridad espiritual. Ya no eres víctima de lo invisible, eres hijo del Dios Todopoderoso, sellado por la sangre de Cristo, cubierto por su nombre y lleno del poder del Espíritu Santo. Hoy se activó en ti un nuevo nivel de conciencia espiritual, y lo que antes parecía imposible, ahora se somete al nombre que está por encima de todo nombre, Jesús. Quiero que entiendas algo profundo. Las cadenas no solo se rompen para que vivas en paz, se rompen para que liberes a otros. Has sido llamado para caminar en victoria, pero también para convertirte en instrumento de libertad para tu familia, tu comunidad y todo aquel que se cruce en tu camino. Esto no termina aquí. Esto recién comienza. Si este mensaje fue una respuesta de Dios para ti, te invito a escribirlo con valentía en los comentarios. Soy libre en Cristo y nada volverá a atarme. Escríbelo ahora, hazlo público, hazlo real, porque cuando confiesas con tu boca lo que Dios hizo en tu corazón, el infierno tiembla y el cielo celebra. Y si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo al canal, activa la campana de notificaciones y comparte este video con alguien que necesita escuchar esto. Hay miles de personas que están esperando una palabra como esta para despertar espiritualmente. Tú puedes ser el canal que Dios use para encender esa transformación.